Ajá. Ok, para comenzar vamos a tener que actualmente en nuestro país, a nivel mundial, existen 415 millones de personas que tienen diabetes mellitus tipo 2, que viene en consecuencia del síndrome metabólico. Se calcula que en el 2040 van a haber 142 millones de personas con diabetes, que va a ser un problema a nivel internacional de nuestro servicio de salud. 1 de cada 10 personas van a tener diabetes o síndrome cardiometabólico. Evidentemente, el paciente que tiene diabetes mellitus va a sufrir 2 o 3 veces más probabilidad de tener una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, un infarto al miocardio, una arritmia cardíaca, llámese fibrilación auricular, flujo auricular o muerte súbita por taquicardia ventricular. Y por supuesto va a tener una gran incidencia en accidentes cerebrovasculares. El 50% de los pacientes diabéticos van a fallecer por enfermedad cardiovascular. Ahora yo le traigo algo que se publicó y me da un honor de presentar este estudio. Y nosotros todos los venezolanos debemos saber cuál es el estado de salud, porque fue presentado en la Universidad de Johns Hopkins este año y fue extenso su exposición de la problemática de salud en nuestro país. Todo venezolano, de nosotros que estamos en la parte de salud, deberíamos por lo menos leer, porque dan las soluciones, los problemas, las soluciones y qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Vean que la expectativa que nosotros, los hombres, es de 68.3 años, comparado con todos el sexo masculino a nivel de Latinoamérica. La mujer no ha cambiado con respecto a nivel de Latinoamérica. Y vean que ellos resumen la causa de muerte en nuestro país. Desde el 2009 al 2019 todavía continúa siendo el infarto del miocardio la primera causa de muerte. Pero si ustedes ven en la diapositiva, el infarto, el ACV, la diabetes, la enfermedad renal y la cardiopatía hipertensiva, todo forman parte de lo que habíamos hablado con el doctor Sergio Perroni, con el doctor Anselmo Palacio, que va a llegar y nosotros no nos escapamos a esa realidad. Entonces, todas las enfermedades cardiovasculares al final van a tener esas causas de muerte cardiovascular. Vean que la cardiopatía hipertensiva subió del puesto número 12 al puesto número 9. Entonces, tengamos presente que esto es un problema a nivel mundial y nosotros no nos escapamos de esa realidad. Pero ¿qué aliados nosotros tenemos a nivel de nuestro organismo? El riñón. Y eso es lo que vamos a hablar a medida de nuestra conferencia, de qué es lo que sucede en el riñón. Las glifosinas, imagínate, son más viejas que Matusalén, para decirlo así sencillamente. Fueron desde 1835, fueron utilizados en el concentrado de manzana a los pacientes diabéticos de esa época. Entonces, tanto el concentrado de la manzana, del cerezo y de las peras, pero no se sabía, le daban el tratamiento, un sustrato de estas en fruta, pero no se sabía cuál era el efecto, cuál era el receptor. En 1915, unos franceses químicos sí aislaron la floricina. Y la floricina comenzó el tratamiento, pues comenzaron la investigación. Le dieron en perros, que son análogos de la diabetes, lo cual cuando le dan la floricina, el perro empezaba a tener glucosuria, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Así también utilizaron ratones pancreatomizados, o sea, le provocaban diabetes y le daban la fluoxetina. Y cuando le dieron la fluoxetina, vieron que hay mejoría sustancial de la glucosa postprandial y disminución de la glucosa en ayuno. ¿Qué pasó? Que hicieron una serie de estudios de los diferentes análogos de la fluoxetina. Y hoy en día, ya se sabe que la dapaglifosina, la ipaglifosina, clanifosina, pero los que más son famosos a nivel actualmente, después de 200 años de a partir de la historia de la glifosina, la dapaglifosina y ipaglifosina son las que prometen, las que están dando actualmente en el tratamiento médico en nuestros pacientes. La sotaglifosina es otra droga que se está en investigación y que esperamos algo muy bueno de ella. Los receptores, tanto contraportadores de sodio glucosa, se ubican a nivel gastrointestinal, que está en investigación, como dijo el doctor Anselmo, y principalmente hasta ahora
porque hasta ahora se consigue a nivel renal, pero más adelante vamos a saber a dónde se encuentran estos cotransportadores sodio-glucosa. Aquí es lo que hacen en un transporte a nivel de sodio, glucosa. En el paciente normal son 180 miligramos de glucosa normalmente en nosotros, en diabéticos. En los diabéticos, cuando existe una hiperuricemia, comienzan a funcionar ellos, activa para reabsorción. Cuando dicen el paciente diabético, voy a regresar un poquito, en el paciente diabético, cuando hay glucosuria, porque quisiera que nosotros entendamos lo que es glucosuria y lo curético. La glucosuria es el paciente diabético que está descompensado y que tiene un proceso de glicemia y que va a dar lesiones a nivel de anel renal, de la arteria aferente, con fibrosis, fibrosis, isquemia, y al final va a ser la nefropatía diabética, que es muy frecuente. En el paciente, entonces, es importante en esta diapositiva que Eugene Brandwald, que tiene más de 90 años, siga publicando en el 2002, él es en el 2000 todavía artículo. Esta era la Biblia de nosotros en cardiología hace 25 años, cuando yo era estudiante de hospital universitario. El libro de Brandwald teníamos que aprenderlo al tiro. Y hoy en día sigue el doctor Eugene Brandwald y publica en el New England Medicine en el 2022 las acciones de la glifosina. Es admirable que esta persona, como el doctor Claudio Romano, es admirable esta persona que siga produciendo académicamente. O sea, no hay edad para producir académicamente. La glifosina debemos nosotros tratar de saber la parte farmacológica que nos permite dar un tratamiento mejor a nuestros pacientes diabéticos. ¿Cuáles son los efectos a nivel renal? Hasta ahora, siempre cuando salieron todos estos estudios, desde el 2018 hasta la actual, hasta llegar hasta las guías de cardiología, en 2018 era un producto prácticamente de los diabetólogos, pero como tuvo muchos problemas a nivel de las infecciones urinarias, tuvo su tropezón y empezaron tuvo sus dificultades, pero después avanzaron en las investigaciones y lo que hace prácticamente es un cotransportador de sodio y glucosa, y el sodio, recuerden que tiene 6 moléculas de agua, y esa reabsorción a nivel renal, en el estudio contemporáneo proximal, existe la reabsorción de glucosa. En la diabetes mellitus, en el paciente ya declarado con diabetes, existe una hiperabsorción simultánea, como ya hemos hablado, de sodio con sus 6 moléculas de agua, de glucosa en los túbulos proximales de los cotransportadores a nivel renal. ¿Qué sucede con las glifosinas? Es importante que ellos así actúan a nivel bloqueando este cotransportador. En los pacientes normales, en los cardiopatías, sobre todo en la cardiopatía isquémica, en insuficiencia cardíaca, en los pacientes diabéticos bien controlados, ese es un tratamiento 1A para la calidad y el pronóstico de vida en estos pacientes. Entonces, las glifosinas actúan prácticamente bloqueando el cotransportador de glucosa y sodio. Ahí está, o sea, se desactivan, bloquean el sistema cotransportador a nivel del tubo contorneado proximal. Por lo tanto, el paciente hace una acción glucorética. Aunque usted es un poco confuso, pero yo sí quisiera que entendiera ese concepto de qué es glucosuria y glucorética. Porque la parte glucorética es importante. Aquí lo vemos nuevamente como los inhibidores de la cotransportador de sodio-potasio dan una serie de beneficios, como lo vamos a ver. Esto genera una retroalimentación a nivel del túbulo glomerular que activa los receptores de adenosina. Y la adenosina actúa a nivel renal de una vasoconstricción de la arteria aferente. Al tener esa vasoconstricción de la arteria aferente, va a prevenir al paciente con diabetes de la nefropatía diabética. Va a disminuir el consumo de oxígeno, prácticamente va a prevenir de esa parte del daño renal. Y es importante para que nosotros tengamos, porque es una indicación 1A en nuestros pacientes diabéticos y no diabéticos. Esta glifosina hace un proceso glucorético. Y el proceso glucorético es 78 gramos día. Hay que tener presente esta cifra. ¿Por qué? Porque el paciente, al tener pérdida de glucosa de 79 gramos de glucosa, va a tener un control de peso. Y al tener el control de peso,
va a disminuir la lipotoxicidad y el paciente obeso con síndrome cardiometabólico va a estar prácticamente inflamado por la citoquina proinflamatoria. Y si tiene una lesión a nivel de las coronarias, este paciente tiene más propenso a una arritmia cardíaca y una muerte súbita. Por el otro lado, va a mejorar, como vamos a hablar, mejora el perfil glicémico de la hemoglobina glicosilada con disminución de la glicación avanzada. Cuando hay una hiperglicemia en el paciente diabético, los neutrófilos están presentes, pero están inactivos por la glicemia. ¿Qué es lo que sucede con la glifosina? Que prácticamente activa nuevamente a los neutrófilos en los pacientes diabéticos y prácticamente previenen las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades infecciosas. Como también sucede en la neuropatía diabética. En los pacientes diabéticos y es enfermedad vascular periférica, y el doctor Romano sabe que estos pacientes con enfermedad vascular periférica a veces llegan hasta la amputación. La neuropatía diabética también la previene esta glifosina porque ellos van a disminuir el sorbitol, que es un desmielinizante de las fibras nerviosas vasculares, y va a disminuir la incidencia de enfermedad vascular periférica. Hay una cardioprotección, y eso es lo que vamos a ver más adelante, que es increíble, porque yo pensaba, cuando todos los estudios comenzaron en el 2018, pero que no solamente actúa a nivel renal, lo vamos a ver más adelante. Evidentemente, la acción glucorética, acuérdense, la acción glucorética y la parte de pérdida del diabético, la acción glucorética de esta glifosina, hay una pérdida de sodio, de agua, disminución de la presión arterial, de la poscarga, del remodelado reverso del ventrículo izquierdo, mejorando también el perfil hemodinámico sin disminución del volumen arterial efectivo. Vean que otro beneficio de la glifosina es la reducción del trabajo tubular y el consumo y disminución del consumo de oxígeno del mismo, disminuyendo, por supuesto, el daño a nivel renal. Y vean la parte que en estos pacientes tiene disminución de la eritropoyetina, disminución de la síntesis eritropoyetina, que va a mejorar la anemia en estos pacientes. Y hay que saber el costo de la eritropoyetina, que cuesta alrededor de $3,000 o $4,000 en nuestro país. Entonces, las glifosinas va a mejorar la anemia en los pacientes diabéticos con insuficiencia renal. Pero no nos quedamos aquí, y la sorpresa para mí, y le confieso de verdad, pensaba que su acción a nivel era la renal, pero no es a nivel renal. También estos cotransportadores se consiguieron a nivel cardíaco. Entonces yo decía, bueno, pero si nosotros tenemos a nivel renal, pero ¿por qué hay una protección a nivel cardíaco, a nivel de los pacientes con insuficiencia cardíaca? Resulta que existen estos cotransportadores solamente a nivel riñón y a nivel renal. Y esto sirve prácticamente en una forma cadena de mejorar las otras estructuras del corazón, del organismo. Entonces, existen efectos beneficiosos cardíacos múltiples hoy en día que muchas veces aún no se han determinado en precisión. Se está estudiando qué efecto, aparte del riñón, está sucediendo a nivel cardíaco. Y vea lo que aquí en este corazón tiene grasa pericárdica, vamos a ver más adelante, cómo también incide la grasa pericárdica. Antes, en el tiempo de antes, me acuerdo cuando estaba en la Universidad de Caracas, me decían, no, el paciente tiene una grasa pericárdica por rayos X tora. Y hoy en día se sabe que la grasa pericárdica produce arritmia cardíaca y muerto súbito en estos pacientes, por la grasa que tiene. ¿Qué mecanismos tienen directo estos cotransportadores? Hay un mal, o sea, cuando el paciente es isquémico, por hipertensión, por insuficiencia cardíaca, por muerte, por infarto, hay un mal manejo del calcio del espacio sarcoplasmático. Él va a entrar más sodio y al entrar más sodio va a sacar un protón de hidrogeniones, y también a nivel de la mitocondria va a haber una mala concentración de calcio. Esto va a traer aumento de la concentración, y el calcio es muy importante para la contractilidad a nivel cardíaco, pero cuando hay una mayor concentración del calcio a nivel del mitocondrio, porque estos cotransportadores, va a haber difusión diastólica, apostosis, esa es la muerte programada de la célula, y fibrosis. Y la fibrosis a nivel de nuestro corazón produce arritmia cardíaca, muerte súbita en estos pacientes. Mal manejo de la parte energética, como lo vamos a resumir más adelante, y por producción del ATP, porque el ATP, cuando un paciente es isquémico, como un paciente que tiene un infarto de miocardio, agarra la energía de los ácidos grasos, la LDL, y no la toma de la glucosa. La glifosina mejora el performance cardíaco, tratando de tener la energía a través de la glucosa por la glifosina. Entonces, cuando hiciste una mala concentración en los cardiomiocitos
de la por la cardiopatía isquémica, la falla cardíaca, y un mal manejo del calcio intracelular va a originar la disfunción diastólica, la apostosis, la muerte programada de la célula y la fibrosis con arritmia cardíaca y muerte súbita en estos pacientes. Evidentemente, la glifosina va a mejorar esa concentración de calcio a nivel cardíaco y mejora la energía a nivel del miocardio. Entiéndase que no solamente a nivel renal, de verdad, le confieso que hace como 1 año, 2 años me di cuenta que no es solamente a nivel renal, y todos los estudios te dicen a nivel renal, no, a nivel cardíaco también, y a nivel cardíaco, si tienes bien funcionando a nivel riñón, a nivel cardíaco, también otras estructuras se van a mejorar, se van a proteger. Entonces reduce el intercambiador de sodio y hidrogeniones, con lo que hemos hablado, con la proteína quinasa 2, dependiendo del calcio, camolidina, y finalmente provoca mejoramiento en la relajación del ventrículo izquierdo por la fibra, aumento de la concentración mitocondrial del calcio y aumento en la generación del ATP bueno, del ATP que viene de la energía de la glucosa. Reducción del estrés oxidativo, de la parte mitocondrial. Evidentemente esto va a mejorar la parte del endotelio, la parte más interna de nuestros vasos y del cardiomiocito, disminuyendo la formación de radicales libres de oxígeno, y va a degenerar ¿qué? Vasodilatación. Y cuando dice vasodilatación, ustedes van a ver que va a bajar la presión arterial entre 3 a 5 milímetros de mercurio, como dijo el doctor Anselmo. Esto todo va a hacer un mejoramiento del performance a nivel cardíaco. A nivel también del proceso de aterosclerosis, hay disminución de la función, porque es la parte, disminución de la citoquina, inflamación del paciente obeso con síndrome cardiometabólico, está inflamado, y esto, el proceso de la glifosina va a mejorar a esta inflamación de las diferentes lesiones, y también la estetosis hepática, que es muy común en nuestro ambiente. Entonces, otras acciones que tiene la glifosina: disminución de la grasa pericárdica, como habíamos hablado en la foto anterior, de la grasa pericoronaria, de la grasa periaórtica, y disminución de la rigidez aórtica y la fibrosis miocárdica. Y acuérdense que la fibrosis miocárdica va a producir un sustrato isquémico, y el sustrato isquémico va a llegar a que el paciente tenga arritmia cardíaca y muerte súbita, la causa de muerte de estos pacientes. En la placa de ateroma, bien importante esto, en la placa de ateroma, esto es nuevo también para mí, que en la placa de ateroma, que es inestable, para nosotros una placa inestable es una placa como una gelatina que en un momento dado se puede romper y producir un infarto al miocardio. La glifosina aumenta la producción de fibrones, de colágeno, y hace estabilidad de esa placa que está a nivel de las coronas. Entonces, una parte bien importante de pasar la placa inestable a la placa estable en los pacientes con cardiopatía isquémica, sobre todo las lesiones que tienen menos del 50%, que no puede realizarse ninguna angioplastia en estos pacientes. Entonces tenemos que hacer un tratamiento médico adecuado. Reduce la presión arterial, como habíamos hablado, reduce los niveles de ácido úrico también. No sé cuál es la función, busqué por varios, pero sí hay una disminución del ácido úrico en estos pacientes. La lipotoxicidad, disminución del peso, disminución de la citoquina proinflamatoria, disminución de la circunferencia abdominal y del peso corporal, disminución, como habíamos hablado, de la reducción por disminución de la fibrosis, de la arritmia cardíaca y de la muerte súbita en estos pacientes. Nosotros no podemos llegar a estos pacientes. Vean este paciente que tiene un síndrome cardiometabólico, una obesidad, una panza bastante regular. Probablemente este paciente tiene que siempre llega a nuestras emergencias o por insuficiencia cardíaca o por un infarto miocardio. Esto es un costo para nuestros, costo de salud, costo de tratar de que estos pacientes nos lleven a esta condición, y nosotros tenemos el deber de darle un mejor tratamiento a los pacientes. Mecanismos convencionales, ya hago la conclusión y estoy cerrando. Los mecanismos convencionales de las glifosinas: diuresis, reducción de la presión arterial, ya lo vimos; mejoría en el control glicémico, ya lo vimos con mejoría glicosilada; pérdida de peso, también lo vimos; de incremento en la masa de glóbulos rojos por la eritropoyetina. Los nuevos mecanismos, que prácticamente lo publicó el doctor Bramwell: energía miocárdica, mejoría de la energía miocárdica como el ATP, como habíamos hablado; homeostasis iónica, mejoramiento de la concentración de calcio a nivel del espacio sarcoplasmático; autofagia. ¿Qué es autofagia, diremos nosotros? No, está encargado de eliminar células viejas o células defectuosas en nuestro organismo, y eso lo hace la glifosina.
y también hace una regulación de la adipoquina y la inflamación, de todo lo que habíamos hablado de la parte de inflamación. Han venido para quedarse en el mundo cardiovascular. Hoy en día son una realidad en los diabéticos de alto y muy alto riesgo cardiovascular. Son fármacos que han pasado de ser exclusivamente de los diabéticos, porque yo cuando una vez en un congreso, por webinar, vi congreso de cardiología en Estocolmo, vi que de un congreso de cardiología se habló de como si tuviera un congreso de endocrinología. Y estas drogas pasaron de ser de un antidiabético a formar parte de la farmacopea del cardiólogo. Las glifosinas son hipoglicemiantes con mayor futuro en la prevención cardiovascular. Hoy son los médicos que están presentes y que están conectados. Es el futuro de la prevención cardiovascular, aparte de la caminata, emisión de peso, la cambio de actitud de la vida. Son protectores a nivel renal y cardíaco y entonces lo que yo digo en este diapositiva es que si nosotros protegemos el riñón, el corazón, van a venir otras estructuras del organismo, cerebro, toda la parte, vienen a tener protección y mejoría de su estado de su estado de actitud, de su calidad de vida. Acuérdense de eso, de estas cifras. Ellas disminuyen el 51% de la mortalidad en los pacientes y un 39% de riesgo de rehospitalización en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que lo había hablado con el doctor Cero Perroni. Su indicación en diabetes, insuficiencia renal, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, pacientes diabéticos y no diabéticos. Es una indicación 1A de las guías de insuficiencia cardíaca americana, europea, canadiense, australiana. En la organismo de indicación 1 es una obligación del médico indicar en los pacientes con insuficiencia o con esta patología la dapaglifosina. ¿Y cuál fue el motivo, cuando estaba hablando con el doctor Claudio Romano, el continuo multidisciplinario para el síndrome cardiometabólico? Por todas estas evidencias y lo que vamos a hablar de los que vienen a continuación de mí, es fundamental que los cardiólogos, diabetólogos, nefrólogos, internistas, nutrólogos, pediatras, se me olvidó ponerlo ahí, médicos de atención primaria, estén muy familiarizados con esta clase terapéutica y sus beneficios cardiometabólicos renales. Muchas gracias. Gracias, doctor Gerardo Chacín. En verdad, excelentísima su exposición. Mira, aquí tienen una pregunta. De verdad que me dejó sorprendido. Dios quiera que la glifosina, como usted dice, haya venido para quedarse. Así es. Porque la diabetes, como sabemos, y la hiperglicemia que produce el daño endotelial y neuropático muchas veces, a nosotros los cirujanos es el pan nuestro de cada día, las amputaciones, la podopatía diabética y el costo que eso representa, tanto para el paciente como para el Estado, manejar ese tipo de pacientes cuando con drogas nuevas como esta, como la glifosina, se puede reducir, como usted dice, 51% la mortalidad y un 39% la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Mejora la función renal, mejora la funcionalidad del miocardio, mejora las placas de ateroma, la fija, evitando las embolizaciones y posteriores infartos o accidentes cerebrovasculares. Y las arritmias cardíacas. Las arritmias. ¿Qué posibilidades o qué accesibilidad existe para el paciente normal común de la glifosina? Excelente pregunta, doctor. Lastimosamente en nuestro país no existe todavía la dapaglifosina. Estamos hablando con varios laboratorios para traer esta medicina a nuestro país. Existe una especulación, existen 2 sitios que venden esta droga. Imagínate, 10 tabletas cuestan $40 al paciente diabético. No tienen cómo tener esta a la mano.
Entonces, la industria farmacéutica tiene que prácticamente traer esta droga porque vea el porcentaje de muerte en nuestro país. Y entonces he hablado con varios laboratorios nacionales para que esta droga sea asequible como la metformina. Es más, imagínense usted, yo tuve 3 años en Chile y como cardiólogo y vi que en Chile ya existen la combinación de metformina con dapaglifosina y se lo dan gratis en los hospitales. Entonces, la accesibilidad de esta droga en nuestros pacientes, en nuestro país ahorita, actualmente, es dificultoso. Y tenemos que prevaler, y el centro docente prevaler, ser portavoz para que este medicamento, esta glifosina, sean asequibles a nuestros pacientes diabéticos y no diabéticos, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, pero es una droga, yo a veces le digo, una ventaja de que las personas han inmigrado a otros países, alguien de nosotros está fuera del país y le traen la droga de España, Colombia, Chile, de donde están afuera de nuestro país. Pero un problema actualmente es importante, yo creo que fundamental que nosotros traigamos nuestra droga y podamos producir nuestra droga ahí asequible a todos los pacientes, así como la metformina. Existe la combinación de metformina con la glifosina. con la dapaglifosina. De epaglifosina y dapaglifosina vienen las dos juntas. Entonces es una muy buena pregunta y nosotros debemos ser portavoz a partir de esta jornada de que llamar a los laboratorios nacionales, lo que queda, de tratar de producir esta droga, la glifosina, y mejorar la calidad de vida, disminución de la muerte cardiovascular y de la insuficiencia cardíaca, de la muerte en la insuficiencia cardíaca de nuestros pacientes. Sí, tenemos una pregunta del doctor Gregory Gaetani. Dice, buenos días, doctor. ¿La glifosina se pueden utilizar en pacientes obesos, pero no diabéticos? Para mí, sí, porque es un paciente, como ya hemos hablado, proinflamatorio y que es prediabético, como la resistencia a insulina, que dijo el doctor Anselmo Palacio, que nosotros tenemos que tener medidas antes que el paciente se declare ya diabético. Entonces nosotros, para mí, deberíamos, aparte de disminución, el ejercicio, los 10.000 pasos que debe dar la persona, las 45 minutos de ejercicio, toda la parte, pero nosotros sí deberíamos tener esa parte de lo que habla. Una última pregunta. ¿La glifloxina puede utilizarse como preventivo y también como droga cuando ya existe el daño del endotelio vascular, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia arterial periférica para evitar las amputaciones? Como ya una persona tiene una patología, sí tiene que utilizarla definitivamente. Como preventivo estamos en esa parte. Yo pienso que el paciente obeso está inflamado, que lo vamos a ayudar en la parte de disminución de peso y toda la parte que dijo el doctor Anselmo. Pero yo pienso que utilizar en los pacientes obesos, tú ves la metformina es otra droga muy noble, que tiene más de 50 años y que disminuye el proceso de saciedad en el paciente obeso y hasta es una droga antiaterosclerótica. Pero la combinación que lo vi es excelente en nuestros pacientes. Yo al paciente obeso, de antemano, cuando lo veo con síndrome cardiometabólico, utilizo metformina, bueno, casi todos los endocrinos médicos internos lo utilizan, pero la combinación de estas dos drogas en estos pacientes debe ser algo bien fundamental para el tratamiento de ellos. Y ojalá que algún día ya deben tener estudios, es más, hay estudios que se están haciendo a nivel mundial, que es la síntesis, el ARN. Acuérdense las vacunas ARN que son nuevas, eso están utilizando como un sustituto de la floricina, pero que hacen la misma función de la floricina. ¿Sí me entienden lo que piensa el futuro que viene para nosotros? Bueno, Gerardo, creo que has hecho una verdadera y excelente ponencia y le has dado cierta esperanza a mucha gente que está en los primeros momentos de su diabetes, de su hipertensión, para tratar de prevenir y que no sea en un futuro un amputado o un ciego o un infartado
que tengan que estar después en una calidad de vida Pésimo. pésima y no digna. Gracias, doctor. Un millón. Muchas gracias.